Microeconomía, Unidad 5. Imperfecciones y fallas de mercado. Clase 10. Fallas de mercado, externalidades, bienes públicos y asimetrías en la información. Parte 1. Externalidades. En determinadas situaciones, el mercado realiza una eficiente asignación de los recursos a través de los precios. En otras no. Como hemos visto, el mercado falla en esta tarea dentro de las estructuras de mercado de competencia imperfecta, como el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. En esta clase continuaremos con el desarrollo de otras situaciones en las que se evidencian fallas en los mercados. Entre ellas veremos las externalidades, los bienes públicos y las asimetrías en la información. Las externalidades son efectos colaterales o externos de acciones privadas de consumo o producción sobre terceras partes, es decir, beneficios o costos experimentados por terceros que nada tienen que ver con la actividad de consumo o producción en cuestión, salvo la de compartir alguna conexión espacial. Las externalidades pueden ser negativas o positivas. Una externalidad es negativa cuando la acción de una de las partes impone costos a la otra que no participa de los beneficios, y es positiva cuando una de las partes beneficia a la otra sin que ésta aporte a los costos. Según en el ámbito en el que ocurran, serán de producción o consumo. Entre las externalidades positivas de consumo podría encontrarse el acto de quedarse en casa en estos tiempos de pandemia. El beneficio marginal de cada día adicional es menor que el percibido por toda la sociedad al reducirse el contagio. Por el contrario, entre las externalidades negativas en el consumo se puede citar la incomodidad de quienes se encuentran próximos a un fumador al tener que respirar el humo que lo circunda. Para el caso de las externalidades positivas en la producción, se puede mencionar los beneficios que obtiene el dueño de una empresa de miel de abeja derivados del hecho de que su vecino cultiva flores y o frutas. Por lo tanto, puede ofrecer mieles floradas o frutales. Y finalmente, entre las externalidades negativas en la producción, el caso emblemático para citar corresponde a las pérdidas ocasionadas en diversas actividades productivas debido al cambio climático. En este gráfico se representa la externalidad positiva en el consumo. En él están dibujadas la oferta y la demanda por días de cuarentena. Para los que se quedan en casa, el beneficio marginal privado de un día más de cuarentena es menor que el beneficio marginal para la sociedad en su conjunto, porque ella se beneficia de la reducción de los contagios. El costo de quedarse en casa, llámese para los autónomos, dejar de percibir ingresos o para los más pequeñitos, ir a la plaza, es asumido pura y exclusivamente por los que obedecen la cuarentena. Obsérvese que esta externalidad genera una pérdida de eficiencia social equivalente al área del triángulo amarillo. La cantidad óptima de gente que debería quedarse en sus casas sería Q asterisco. Sin embargo, dado que los beneficios no estarían siendo internalizados por quienes pueden quedarse en casa y no lo hacen, solo Q asterisco prima cumple con la cuarentena. La externalidad negativa en el consumo se presenta mediante un gráfico como este
donde el beneficio marginal social se encuentra por debajo del beneficio marginal privado. Ahora veamos qué ocurre con una externalidad negativa en la producción. En este caso, el costo marginal internalizado por los privados es inferior al costo marginal social. El costo marginal social involucra el daño causado por las emisiones de dióxido de carbono. Desde el punto de vista de los empresarios, el nivel de producción debería ser Q asterisco prima, que es donde el precio de mercado de lo que se produce iguala al costo marginal privado. Ello ocasiona una pérdida de eficiencia social igual al área del triángulo amarillo. La cantidad socialmente eficiente de producción de Q asterisco, es decir, donde el precio corta el costo marginal social, es menor que lo efectivamente producido. La externalidad positiva en la producción se presenta con un gráfico como este, donde el costo marginal social se encuentra por encima del beneficio marginal privado. Para resolver las externalidades, sobre todo las negativas, se proponen dos enfoques. El primero de ellos es el impuesto piguviano. Consiste en que el Estado interviene especificando los derechos de propiedad. Por ejemplo, ¿quién tiene derecho al aire? ¿El fumador o el no fumador? ¿Quién tiene derecho al agua de un río? ¿Aquellos que lo contaminan con sus actividades productivas o los que viven en la ribera? No son decisiones fáciles porque median muchos conflictos de interés. No obstante, la solución económica y moralmente aceptable es la de maximizar el bienestar social por sobre el bienestar individual. En este caso, el que carece del derecho tendrá que pagar un impuesto por adquirirlo. Luego, lo recaudado por ese impuesto será exclusivamente usado para la mitigación de los costos de la externalidad. En otras palabras, el Estado obliga al causante de la externalidad negativa a internalizar los costos de sus decisiones y de esa manera logra que el nivel de consumo o producción sea el socialmente eficiente. El segundo trata de la aplicación del teorema de Coase, según el cual, cuando la parte causante de una externalidad y la parte que la sufre pueden negociar sin costo alguno y en beneficio mutuo, se logra un resultado eficiente, independientemente de cómo se especifiquen los derechos de propiedad. Aquí vemos que Dilbert, un ingeniero muy racional, le propone a su compañera de trabajo que haga uso de la negociación para que su amiga deje de molestarla. Veamos otro ejemplo. El caso de un médico y un panadero que se instalan en un pequeño pueblo. El panadero ha comprado una máquina para hacer pan muy ruidosa y el médico no puede concentrarse para atender bien a sus pacientes. El panadero quiere seguir produciendo, pues le ha ido muy bien en la zona y tiene muchos clientes. ¿Quién tiene derecho a seguir? Suponga que el médico y el panadero van donde un juez y éste le da la razón al médico. El panadero se cambia de barrio. No obstante, el médico estaría dispuesto a renunciar a sus derechos si el panadero le paga una compensación mayor que el costo que le significa al médico cambiarse de barrio. ¿Qué sucede si el juez le otorga el derecho al panadero? Si el médico valora más el derecho de quedarse en el pueblo que el panadero, el médico puede ofrecer una compensación al panadero para que se vaya a otro pueblo. De esta forma,
el resultado es el mismo y la parte que más valora el derecho de propiedad es la que finalmente se queda con él. Según quien se quede con el derecho, variará el valor de lo que produzca cada parte y de los costos que significa perder el derecho de propiedad. En este caso, tenerse que trasladar a otra zona. En suma, de acuerdo con Coase, cuando no hay costos de transacción y un juez define quién tiene el derecho de propiedad, no importa a quién se le haya asignado, pues quedará en manos de quien lo valore más tras la negociación.